Dos por tres en salud. Hola, saludo, muy buenas tardes amigos y amigas de 2x3 en Salud. Como ven, estamos en una nueva casa, nos mudamos y estamos aquí con la mudanza de ustedes también siguiendo la audiencia de nosotros. Muy buenas tardes, Buenas amiga. tardes, Tati. Nosotros estamos contentas porque los cambios, aunque muchas veces al ser humano le causan ciertos temores Dolor. y dolor muchas veces, pero los cambios son buenos. Mm. Son muy buenos y nos hacen que busquemos otras alternativas, que pensemos un poquito más allá y nosotras en 2x3 en Salud, precisamente pensando en nuestros televidentes, en la gente que siempre nos ha seguido, hicimos este cambio. Y es un cambio que es de canal y es de día. O sea, antes ustedes no veían siempre a las 6, los sábados a las 6 de la tarde y ahora no van a ver los domingos de 5 a 6 de la tarde. O sea que también es un horario que yo creo que es magnífico para las personas que ya el domingo están en su casa en la tarde. La gente descansó y la gente ustedes están en sus casas, en sus hogares. Miren, este va a ser un programa, como siempre han sido los contenidos, con valga la redundancia, contenido de salud alto, que es lo que nuestra población necesita, porque la salud no la valoramos mucho cuando tenemos 15, 16 años. Lamentablemente, la gente comienza a valorar la salud unos años después. Y nosotros tenemos el compromiso como periodistas especializados en salud de surtir, de entregar esos contenidos de alta calidad. Así mismo, y como siempre lo hemos estado haciendo en nuestro programa, siempre ha sido un programa que tiene un contenido que la gente siempre no lo comenta porque es altamente educativo. Siempre decimos que para los que nos ven por primera vez, pues Altagracia y yo tenemos muchísimos años cubriendo el área de la salud para dos importantes medios de comunicación, dos periódicos de República Dominicana, y en esos tantos años que tenemos siempre llevamos muchas denuncias y hacemos comentarios, escribimos notas, escribimos reportajes. Visitamos centros de salud y denunciamos y le llevamos a la población todas las situaciones difíciles por las que se atraviesa nuestro sistema de salud. Entonces, ¿qué hacemos con este programa? Traemos especialistas de lujo, como tú siempre le dices, que lleven orientación, educación en salud, que yo creo que son de las grandes debilidades que todavía tiene nuestro sistema. Correcto, sobre todo partiendo de eso que tú dices, Dori, de la experiencia que uno tiene después de más de 25 años en cobertura especializada de temas de salud. Uno ve las necesidades, por eso para los que nos ven por primera vez hoy, tenemos libros escritos sobre el sistema de salud. Doris Pantaleón tiene un libro sobre el sistema de salud, una servidora tiene 2 libros, basado en todo lo que hemos visto y tratando de que este país dé el salto. Y hoy con nuestro invitado que sabe mucho de todo eso, hablaremos hacia un verdadero sistema de salud donde no haya que mendigar un servicio de salud, porque la salud es un derecho humano. Y donde la prevención sea lo primero, Tati, porque una de las situaciones que afecta a nuestro sistema de salud, yo creo que todo el mundo aquí lo sabe, porque todos en algún momento hemos sido pacientes, sea del sector público como del sector privado, vemos cuáles las grandes debilidades y ese gran cúmulo de pacientes que si vamos a una emergencia lo encontramos, si vamos a un área de consulta externa lo encontramos, si tú te vas a un área de ingreso, de internamiento, también lo encuentras y que tiene que andar, como dices tú, muchas veces mendigando que aparezca una cama, sobre todo cuando se trata de estas enfermedades que requieren de una unidad de cuidados intensivos. Porque son de alto costo. Todavía a mí me lacera el alma, el corazón, el cerebro y todo lo que se lacere a nivel humano cuando uno ve exhibiendo pacientes en canales de televisión, la gente mendigando. Para solucionar a veces situaciones sencillas que no deberían estar en la gente todavía. Recuerdo mucho Doria Pablo Milanés, una vez que hizo un escándalo nacional cuando Cuba tenía mejores condiciones de salud, cuando vio en una tómbola un paciente esperando. Entonces, todavía eso se da en la República Dominicana, a pesar de que nosotros tenemos avances importantes, y lo vamos a ver con nuestro invitado de esta tarde. Sí, definitivamente en materia de salud, República Dominicana, en tecnología médica, en especialistas que tenemos, buenos especialistas preparados,
tanto en República Dominicana como fuera del país tenemos muchísimo, pero como dices tú, todavía tenemos esas grandes debilidades de cosas hasta sencillas, que la gente tenga que salir a pedir cuando necesita un medicamento, cuando necesita una intervención, cuando necesita una cama hospitalaria. Todas esas cosas hay que irlas corrigiendo. Yo creo que con el doctor que tenemos, como dices tú, que no le vamos a decir quién es, No. para que se queden ahí. Y nos sintonicen. Reiteramos en nuestra nueva casa en la que nos hemos mudado, nuestro compromiso con una mejor sociedad, con un mejor sistema de salud. No importa lo que digan, ahora hay muchos francotiradores por donde quiera y la gente te ubica. Si hace un reportaje que es positivo, entonces dicen es que está con Está el a favor gobierno. de- sí, sí. Si en el gobierno anterior hacías un reportaje, es que está con la oposición. Eso es propio. Pero no es ahora. Eso es Yo creo propio. que Eso ha ha sido toda la siempre. vida. Como periodistas lo hemos vivido siempre, Ujú. en todo momento. Cuando tú escribes algo que afecta ciertos interés. intereses, pues siempre te están ubicando como un periodista contrario al que está en el gobierno. O sea, Y a pero favor eso de nosotros- otro. y a favor de otros, eso a nosotros nunca nos ha quitado el sueño. Así es. Y no sé, creo que nos podemos ir a unos mensajes comerciales. Vámonos a unos mensajes comerciales, señores. Quédense ahí porque nosotros vamos a hablar de medicina, de ciencia, de avances y de situaciones complejas. Volvemos en un momentito. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Gracias por continuar en 2x3 en salud. Tal como lo dijo Altagracia, tenemos un invitado que no amerita mucha presentación, pero yo creo que el país completo no solamente que lo conoce, sino que lo quiere, lo respeta, lo valora. Y para nosotros un gran placer tener con nosotros al doctor José Joaquín Puello, neurocirujano, dirige la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, y el doctor, bueno, con él podemos hablar de temas de todas las naturalezas. Doctor, gracias porque siempre que lo invitamos, usted está aquí con nosotras. Gracias, bueno, programa inaugural. Sí, señor, un lujo, En casa nueva. Señores, ¿dónde está la cámara? Nos hemos mudado, aquí estamos a las 5 de la tarde los domingos, Así es. en un programa de altísimo contenido, sobre todo social, y para que la gente entienda que la medicina es un derecho fundamental. Es un derecho, sí, señor. Así mismo, doctor. Usted que ha visto tantas cosas en todo este transcurrir de personas que yo sé que le llegan a usted de todas maneras, doctor, llamada telefónica, gente que se le aparece al centro de salud sin usted saber que iba para allá, que lo esperan en los pasillos, porque yo lo he visto. Hay gente que me llama de Montecristi a las 3 de la mañana pidiendo cita para hacer cambio. Al teléfono. Pero aquí hay dos guerreras, la verdad que sí, y lo digo de todo corazón. Ustedes han sido como las madrinas, esa es una palabra exacta, de nosotros los médicos que trabajamos en el Estado. Y más que defender a los médicos, ustedes han defendido el derecho que la gente A tiene la salud. a una salud de calidad, porque no solamente es una salud de estadísticas, que atendimos tantos pacientes un día, etcétera. Bueno, lo importante es la calidad con que uno atiende a los pacientes y la compasión con lo que uno atiende. Usted dice una palabra maravillosa, esa compasión, esa humanización, para que las personas se sientan tranquilos al momento de recibir Ustedes un están servicio de salud. bueno, la presentación de este De este programa aquí, en esta casa. se trata de eso, así que aquí estoy con ustedes. Gracias, doctor. Pues vamos a entrar entonces en materia. Yo no sé, bueno, haz la pregunta que No. tú vas a hacer. Yo quería primero, doctor, antes de entrar en materia, aunque como con el doctor se puede hablar de tantos temas distintos, doctor. Nosotros hablábamos al principio que tenemos una nueva casa y hablábamos de cambios Sí. y que al ser humano, aunque sea para lo mejor, su cambio, pero siempre hay ciertas tensiones
ciertas situaciones que afectan al ser humano cuando va a hacer un cambio en su vida, por sencillo que sea. Doctor, ¿el cerebro tiene que ver con esas emociones que siente el ser humano cuando va a cambiar, cuando tiene un paso que dar importante, o eso solamente le corresponde al corazón? No, no, el corazón no tiene nada. Nada que ver. Ni se ama con el corazón tampoco, ni el alma está en el Bueno, corazón, vamos ni a el decirle a los pensamiento cardiólogos tampoco. que dicen que no. No, no hay un centro del cerebro, se llama hipotálamo, que es el que tiene que ver cuando uno toma este tipo de decisiones. En un sistema interesantísimo que tenemos adentro, que se llama el sistema límbico. Pero sí les quiero decir algo, cambiar es bueno, Sí. Es bueno, es ¿verdad? un ciclo y el cerebro se resetea. Estoy usando una palabra en inglés. El cerebro hace como un cambio y conecta a sus neuronas para ese cambio que viene. Y es bueno, y yo creo que eso va a significar mucho para Sí, pero producen miedo los cambios. Es Miedos lógico, sociales, la incertidumbre. La incertidumbre. incertidumbre. Pero el cerebro se acomoda, el cerebro se acomoda y entiende. Ah, bueno, lo que iba a decir era, eh, se llama metacognición. Esta decisión que ustedes tomaron probablemente debe tener 3 o 4 años. El cerebro predice y ve al futuro lo que va a pasar. La decisión de un cambio, sobre todo de mudarse de casa, como ustedes dicen, el cerebro tomó esa decisión probablemente, lo sé porque esa es la función del cerebro. Ustedes van a ir a cenar con su esposo, con una hija, con un amigo y deciden para el año que viene, ya el cerebro decidió dónde van a ir. No me diga, desde mucho antes Sí, de uno pensar sí, que lo va a sí, hacer. el cerebro lo piensa meses y años antes, se llama metacognición, es el único órgano en el ser humano que tiene esa Esa es una máquina casi perfecta. Wow. Es perfecto. Es perfecta. Es perfecto. Increíble. Increíble. Doctor, vamos a entrar después de esa Sí, muy buena introducción, conexión que hizo sí, Doris. Doctor, a entrar a situaciones. A mí siempre me interesa saber, en materia de salud, cómo vamos nosotros en cuanto a patologías en la República Dominicana. ¿Cuáles son las patologías cerebrales que más preocupan tanto a los neurólogos como a los neurocirujanos, cuya sociedad usted es un miembro distinguido? Bueno, hay 3 patologías que mis queridos amigos que me están viendo preocupan a nosotros los médicos que trabajamos en el Estado. Ujú. La primera patología, los accidentes de tránsito. De una epidemia, doctor, casi. Dios mío, qué angustia, o sea, a lo que nos enfrentamos todos los días, jóvenes de 17, 18, 20 Población años, joven. se accidentan. De hecho, ustedes dos que manejaron muy bien la pandemia y sobre todo la mortalidad de la pandemia, muere más gente por accidentes de Cerebral. tránsito que por la pandemia. O sea, la pandemia es, bueno, ya pasó, ya nos Fue un olvidamos. periodo de nuestra vida, pero esto es periodo. permanente. Pero esto es permanente, señor. Así es. Segundo tema, las complicaciones que produce la hipertensión arterial. ¿Hasta cuándo es que nosotros vamos a tener lleno el país de centros de atención primaria? Las UNAP, o sea, tener centros donde la gente pueda ir una vez a la semana simplemente a chequearse la Que presión. se le pueda detectar a tiempo. Se detecta a tiempo. Ah, pero eso conlleva la toma de medicamentos con bioequivalencia. O sea, uno no puede estar comprando cualquier medicina. Tú no sabes dónde la han hecho, si esa medicina tiene las moléculas que se requiere para bajar la presión arterial. A partir de ahí, entonces viene un tema que yo sé que ustedes lo han manejado. ¿Cuál es la prevalencia? La prevalencia en medicina es la cantidad de pacientes que sufren una enfermedad por cada 100.000 habitantes. Nosotros hemos aumentado exponencialmente los accidentes cerebrovasculares. ¿Cómo estamos en ese renglón? Debe haber números más, números menos, debe ser entre 20 y 27.000 casos al año. Yo me inclino más a que son 27.000 casos Sí. al año. Por la incidencia. La incidencia, porque eso tiene muchas lecturas. La primera lectura es obviamente la dieta que llevamos los dominicanos, altamente en sal, no nos cuidamos. Grasa. Sí, las comidas grasas, el hecho de que las personas no hacen ejercicio. Y el ejercicio, señor, es una cosa sencilla. Si usted camina 10.000 pasos por día, ya usted hizo ejercicio.
Si usted sale a caminar media hora, ya usted hizo ejercicio, no hay que ir a un gimnasio a levantar pesas, etcétera, etcétera. Pero que Y- cada vez que, perdón, doctor, queremos caminar menos, cada vez la gente lo que quiere Ajá. es buscar Caminar montarse para salir. Bueno, pero ahí hay un tema. La gente a veces no quiere salir a caminar por la seguridad. También, eso es Entonces, otra también situación. fíjense cómo las cosas se van concatenando en materia de salud pública. Y por último, lo que tiene que ver con dos temas importantes. Uno, la diabetes, que tiene que ver con la dieta que llevamos los dominicanos en alto en grasas y en ácidos no saturados. Y por último, lo que tiene que ver con la pandemia. No hay dudas ninguna que el virus, perdón, los coronavirus atacan el sistema vascular. Y de ahora mismo, en este momento, ya nosotros no hablamos de coronavirus, lo que nosotros hablamos es que es una enfermedad le llamamos una microangiopatía de los microvasos que producen microembolismo. Lo que quiero yo decir con esto es que es una enfermedad totipotencial, te ataca el organismo entero y te ataca las arterias, esencialmente las arterias. Entonces, todo eso, si ustedes lo mezclan como si fuera un caldero para hacer un sancocho, ha hecho que la incidencia de enfermedades haya subido en el país. Ahora bien, tú preguntabas, ¿hemos avanzado? Sí, yo creo que sí. El mismo hecho de que la gente de SENASA ha aumentado la cobertura de los pacientes, ya los dominicanos promedio de nuestros barrios, de nuestras comunidades campesinas, están ya conscientes de que tienen un segurito, que pueden ir a ver un médico. Entonces el dominicano empieza a darse cuenta que la salud no solamente es un derecho, es una necesidad imperiosa. Así es. Tenemos que estar sanos. Así es, doctor. Yo voy a dejar esta pregunta en el aire para cuando nos vayamos a comerciales. ¿Qué es una pandemia? Más que pandemia, es una epidemia que tenemos con los accidentes cerebrovasculares y por qué el cerebro se accidenta. O sea, ¿qué es lo que ocurre para que se produzca este evento? Es un evento que ¿cómo se llama? Que impacta la vida de la gente, impacta la salud de la gente, la vida y que deja tanta discapacidad. Director, nos vamos a comerciales. Vámonos a comerciales y regresamos entonces, doctor, para que entremos en ese aspecto. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Seguimos en 2x3 en salud con esta interesantísima conversación con el doctor José Joaquín Puello. Como decíamos, es de todo que podemos hablar con el doctor Altagracia. Antes de la pausa le hice una pregunta, fue un poco larga, doctor, pero en resumen, ella lo que quiere saber por qué esta epidemia de los accidentes cerebrovasculares y qué lleva a que el cerebro sufra Accidentes, sí. sufra Sí. estas lesiones. El cerebro es el centro de la vida. Sin él no podemos vivir. La gente me pregunta constantemente, y los estudiantes de medicina, en la escuela de medicina, y yo a veces también les pregunto, ¿cuál es la función del cerebro? La función del cerebro son dos nada más. Uno, mantenernos vivos. Casi nada. Casi nada. Y dos, predecir lo que vamos a hacer. Eso hace nuestro cerebro todos los días. Pero el cerebro es muy exigente. La gente no sabe que el 20% de las moléculas energéticas de nuestro cuerpo van al cerebro. Es el órgano que más energía consume. Y es un órgano que necesita un equilibrio perfecto. Por ejemplo, el cerebro humano no puede estar más de 3 minutos sin oxígeno. Muere.
Bueno, Exacto. No puede estar más de 3 minutos sin glucosa porque muere también. el oxígeno es la vida del cerebro. Y la glucosa. Y la glucosa. Y por último, el cerebro, la masa, esto que tenemos aquí adentro, esa masa blanda, que por cierto les voy a comentar algo ahora, esa masa blanda, bellísima, el cerebro es un órgano muy bello cuando uno lo ve en el Por quirófano. dentro. Sí, es bonito, es rosado. Entonces, el cerebro, esa masa que nosotros tocamos, es colesterol. Entonces, el cerebro mantiene un equilibrio entre el oxígeno, la glicemia, el colesterol. Entonces, él solo tiene una cantidad de células que son células independientes. Es el único órgano del organismo que tiene células independientes. Sí, sí. Y cada Casi célula, autosuficiente. Autosuficiente. totalmente. Cada célula de las 100.000 millones de células, cada una es independiente y no necesita de O sea, las que el otras. cerebro, doctor, llevándolo a este lenguaje médico, es de autogestión. Cuando hablamos de hospitales que son autogestión. Pero que autogestión. Pero- y por ejemplo, el cerebro necesita, si yo le tomo ahora la temperatura a Doris, ella va a tener probablemente 36,9, 37 grados de temperatura. Pero dentro del cerebro hay 38 grados y medio, como si tuviera fiebre. Cuando nosotros estamos operando, yo a veces a los residentes lo ponen en la mano para que tú Calientito. caliente. Lo que le quiero decir con esto es que el cerebro es muy delicado, muy delicado. Entonces, todo lo que pasa en el cuerpo finalmente va al cerebro. O sea, que a tiene que pesar- haber ese equilibrio entre esos tres elementos que usted nos citó, doctor. Pero como es la, yo iba a decir, naturaleza, como Dios ha creado el cerebro se protege con una barrera que se llama barrera hematoencefálica. No todo lo que entra al organismo llega al cerebro, el cerebro lo detiene. Diría yo ignorantemente que afortunadamente, ¿no? Afortunadamente. Entonces, él se protege, él se defiende y además hay un tema clave que lo estudiamos en neuroembriología, es que el único órgano que es primo hermano, bueno, hermano del cerebro, y la gente no sabe, es la piel. Nacen juntos, nacen juntos. ¿Se puede vivir sin piel? No, imposible. No hay posibilidad. El órgano, dicen los dermatólogos, el órgano más grande Más que grande tenemos. del organismo, el que más sangre tiene, y es un órgano sin él no podemos vivir. El otro órgano que no podemos vivir sin él es el cerebro. Tú puedes hacer trasplante de pulmón, puedes trasplantar de corazón, de hígado, de intestino y la gente, de riñón y la gente sigue viviendo, Pero pero sin cerebro no se puede. De hecho, Hasta ahora no hay trasplante de cerebro para no, nada. han producido ya un cerebro portátil. Sí, hay ¿Dónde? un proyecto interesante en Estados Unidos, pero no ha dado muchos resultados. Cerebro portátil que funciona casi como el cerebro de nosotros, pero no lo puede imitar. Usted me estaba haciendo ese preámbulo para hablarme de por qué se produce un accidente cerebral. ¿Qué es lo Entonces, que el accidente cerebrovascular es porque las arterias que llevan sangre al cerebro son terminales. Lo que yo quiero decir con esto para la gente que no está viendo, por ejemplo, en el muslo nosotros tenemos la arteria femoral, pero eso no es una arteria terminal. No, ¿dónde Esa arteria se conecta. Esa conecta los... Se conecta con otras arterias y si esa se cierra se puede conectar con... Por otro lado. En el cerebro no. Las arterias que entran al cerebro son terminales. Una vez una se daña, hasta ahí llegó. Esa arteria se cerró y hasta ahí llegó. Eso nos lleva entonces a otra consideración. ¿Y qué me la daña antes? ¿Qué me daña esa arteria? Esencialmente lo que más lo daña son los cambios metabólicos, las grasas, las placas de grasa que se pegan de la arteria, el hecho de que nosotros, mucha gente por la alimentación hace la arterioesclerosis mucho más temprano en la vida. Las arterias del cerebro se pueden romper. Una presión arterial que llegue a 200/110 rompe una arteria cerebral. Esos son los aneurismas. No, esa es lo que llaman la hemorragia parenquimatoria, la hemorragia dentro hemorragia. del tejido Ok. cerebral. Pero también a veces nacemos con malformaciones en esas arterias que se llaman aneurismas o malformaciones arteriovenosas y se pueden romper. Entonces es un órgano demasiado delicado que nosotros tenemos que cuidarlo todos los días. Y la única forma es lo que está hablando. Exacto. ¿Cómo cuidarlo, doctor? ¿Sería con ese estilo de vida saludable? Estilo de vida saludable. Obviamente que todo es un equilibrio. La gente no puede hacer dieta toda la vida. Eso es imposible. Ni los artistas pueden Muy hacer. difícil, sí. Entonces, Las modelos.
Bueno, la dieta, el ejercicio, el control de la cantidad De los de azúcar colesteroles, y de los triglicéridos, los triglicéridos. colesteroles. Entonces tú vas cuidando eso y eso hace que tú en la vida los problemas que se te van a presentar vengan tardíamente. Porque ahora les voy a decir lo otro, el cerebro va muriendo todos los días. va muriendo todos los días. 10 millones de células. ¿Desde cuándo? ¿Desde que nacemos hasta que Sí, morimos? Bueno, desde que nacemos. Pero se van reproduciendo por otro lado. Ah, qué interesante. Creíamos que no, sabemos que sí. Una persona, esto les va a parecer a la gente extraña, una persona que quiere aumentar sus células cerebrales, oigan bien, aumentarlas en grado sumo, lo único que tiene que hacer es aprender otro idioma. Ajá. Dios. Eso es todo lo que ¿Y por tiene qué que no da hacer. tanto trabajo aprenderlo, doctor, otro idioma? Ya, pero sobre todo las personas que Porque somos el adultas. lenguaje de los... Hay 6.000 lenguas, un poquito más en el mundo. Pero una vez el cerebro comienza a aprender un nuevo idioma, las neuronas empiezan a reproducirse. Y la buena noticia, que antes no lo sabíamos, es que puede ocurrir hasta los 30 años. Ahora se está diciendo que cuando empezamos a perder un poco la memoria, que a todos nos va a pasar, Sí, sí. vamos a empezar a aprender mandarín o Sí. sí, o alemán. O sea, otro idioma y eso. Y las neuronas entonces se reproducen. Entonces, el cerebro así es como él responde a ese tipo de Entonces, doctor, de ahí la importancia de que nunca nos retiremos. Digo yo, retirarnos entre comillas, sino que siempre tengamos metas por delante, proponernos aprender cosas, seguir leyendo, seguir Hacer buscando. cosas. Pero fíjense ustedes, ahora estamos hablando que le vamos a llamar envejecientes a la gente después de los 80 años. Después de los 80. Entonces, de eso se trata Pero también. tenemos una tarea fuerte porque en esta sociedad de que tú tienes 60, la gente te quiere retirar. Inmediatamente, y te dice viejo, pero hay un estudio que a mí me llamó mucho la atención de que hay una relación directa entre el retiro temprano de la gente, la jubilación temprana y los cambios cognitivos en el cerebro. Va perdiendo mucho sí, la gente, mientras ¿verdad? más temprano tú te retiras o te jubilas, más cambios cognitivos vas a Diría tener. yo, doctor, peor todavía en estas sociedades donde cuando tú te retiras no hay un parque para que tú vayas, no hay un club para que si tú no perteneces a un determinado sector. O sea, en estas sociedades es peor porque Europa tiene y Estados Unidos tiene parques, la gente tiene que hacer cuando se Y retira. aquí un poco te aíslan, entonces ¿qué te quedas tú? En la casa haciendo quizás nada. Dijiste algo interesante. Una de las cosas que más daño le hace al cerebro es la soledad. La soledad, doctor. Soledad. Correcto. Pero cada Ese- día se sufre más de Pero soledad, ustedes doctor. se acuerdan cuando hablamos de eso en uno de los En uno de los programas, programas anteriores. de que durante la pandemia hubo un cambio importante en la memoria de las personas de más de 60 años, Sí, se sí, quedaban sí, solas sí, en sí. su casa. Sí, sí. Entonces, todo eso, de lo que yo estoy hablando de esto, es cómo la neurofisiología del cerebro, nosotros la entendemos mucho mejor ahora y sabemos que hay cosas que definitivamente a nosotros nos van a hacer bien si lo hacemos. Así es, Nosotros doctor. nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos un poquito de tips, usted que tiene tanta experiencia y que lee tanto que lo sabemos, de cómo la persona una vez se retira puede combatir esa soledad y evitar que ese cerebro se le envejezca y que esas células, en vez de reproducirse de nuevo, pues sigan muriendo. Entonces, cuando regresemos, usted nos va a dar un poquito de tips sobre eso. Sí. Regresamos en un momento. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud.
Continuamos con nuestro invitado estrella de la tarde, el doctor José Joaquín Puello. Doris pedía al doctor, antes de irnos a comerciales, que nos dieras esos tips para cuidar el cerebro, para evitar toda esta cantidad de accidentes cerebrovasculares. Y yo le añadiría un tema educativo. Por ejemplo, este cafecito que yo me estoy tomando tiene azúcar. Pero muchísima gente, muchísima dieta le dicen, no, sobre todo Cero con el cáncer, azúcar. cero azúcar. Y usted decía que el cerebro necesita glucosa. Sí. Además de los tips, doctor, el tema del azúcar, que tanto se discute. Bueno, un equilibrio. Fíjense que hasta hace poco tiempo, Ujú. nosotros decíamos que si le ponemos a los pacientes con cáncer la dieta cetogénica, esto es una dieta sin azúcar, Sí. las células del cáncer iban a disminuir su crecimiento. Miren, yo estuve en un experimento con la Universidad de Harvard, aquí en Santo Domingo. Recuerdo esa entrevista con usted. Ninguno de los pacientes nuestros toleraron la dieta cetogénica porque el organismo necesita el azúcar. Afortunadamente, nosotros tenemos, desde el punto de vista, no lo voy a explicar entero, pero tenemos un mecanismo que se llama el ciclo de Krebs. Y es que las grasas se convierten en proteínas, las proteínas en azúcar y al revés. Y eso entonces gira, es como una rueda que va girando dentro de nosotros para convertir todo lo que comemos o en grasas, o en azúcar, o en proteínas. Lo que quiero decir con esto es que el cuerpo humano está protegido. Pero usted no se puede pasar de la cantidad ni de grasas, ni de proteínas, ni de azúcar, Ni de alcohol. ni de alcohol. Claro, o entonces usted va a desbalancear el metabolismo, el equilibrio del metabolismo humano. Entonces, todo lo que nosotros hacemos en la vida tiene que tener un equilibrio para nosotros poder conservar nuestra salud. Con el tema entonces del cerebro, sabemos cosas que antes no sabíamos. Ahora, por primera vez, entendemos cosas que nos sorprenden. La mitad de las células del cerebro está en el cerebelo. En el cerebelo, que es un órgano pequeñito. Creíamos que era el órgano del equilibrio. Yo estoy moviendo las manos, ese es el cerebelo que me dice dónde la voy a poner y cómo la voy a poner. ¿Y el dolor es en el cerebelo también? No, el dolor es en el cerebro, pero el cerebro es indoloro. No duele. En el quirófano no. De hecho, nunca hemos escuchado que la gente diga que le duele el cerebro. Lo que dije es que le duele la No, cabeza. el cerebro no duele. Realmente lo que duele, sí, Afortunadamente, porque el es, dominicano lo es creativo. que duele son los músculos que están aquí y lo que cubre el cerebro, que es la dura madre. Cuando estamos en el quirófano, uno toca el cerebro con el paciente despierto, el paciente no le siente duele. absolutamente nada. Pero ¿qué ocurre? Que ahora sabemos que el cerebelo tiene que ver con el estado de ánimo de nosotros. Hay gente que se deprime simplemente porque tiene una lesión en el cerebelo. De hecho, los niños que nosotros operamos en la fosa posterior en el cerebelo, cuando despiertan de la anestesia, a veces se quedan sin hablar durante 3 días, deprimidos. Entonces, todo ese conocimiento que tenemos ahora, nosotros lo vamos como si fueran unos mosaicos para que Uniendo. para que ellos vayan encajando y nosotros conocer un poco más de la neurofisiología cerebral. Los tips, bueno, Esos más tips para sí, la soledad también que hablábamos, ese sí, tema de la ahora te voy a soledad. decir, los doctor. tips para uno mantener un cerebro sano es no sentarse, es estar activo, es conversar, es reír, es reír, Bailar. es bailar, es leer. ¿Por qué leer? Porque es, bueno, el único ser biológico en el planeta que lee es el hombre. ¿Quién más lee? El delfín no lee, ni la ballena. ¿Y los audiolibros, doctor, hacen esa misma función? La misma función, porque los estímulos que llegan a la zona... Porque yo estoy entrando en esa onda de los audiolibros, donde digo, déjame ver si estoy haciéndolo bien o no. No, claro, obviamente que hay un tema ahí porque cuando tú manejas la lectura en tus manos, Es diferente. por sí. cierto, los dedos leen, Ujú. Sí. no leen los ciegos el braille. Sí, claro. Sí. claro. Y ellos, obviamente, en el cerebro de un ciego de nacimiento no ve la letra A como nosotros. De la Doctor, letra... y contra el mundo digital, palpar un libro y olerlo es un placer.
Sí, no solamente es un placer, el cerebro también magnifica ese impulso porque tú estás leyendo un libro, ya va por la página 140 y tú recuerdas que en la 80 había un párrafo que tú querías volver a él. Y hasta Entonces, subrayar ese párrafo, doctor, para uno, sí. bueno, eso también es otro tema que yo le digo a los estudiantes, cuando usted lee y subraya, son tres estímulos que entran al cerebro, el toque del libro, el subrayarlo, etcétera. Y ese es un tema del aprendizaje que yo recomiendo. Hay un libro que se llama El cerebro lector, no sé si ustedes recuerdan que él vino aquí, Dajanes se llama el autor, él vino aquí con su esposa y dio 2 charlas de lo que significa el cerebro para mantenerse no solamente activo, sano y joven, sino lo que significa el cerebro lector en la sociedad moderna. Él quiso hacer un experimento aquí, no pudimos, lo hizo en Uruguay, y bueno, en Francia. Él logró, estimulando el cerebro tempranamente, que niños de 2 años aprendieran a leer y a escribir. A 2 años. Entonces, eso significa que si tú lo traspolas a la vida diaria de nosotros, obviamente que la lectura es un ejercicio cerebral. Tú estás leyendo una novela, dice la novela que el protagonista entró a una sala, que ahí se encontró con una mesa de color marrón y con una biblioteca. Entonces, tú te vas figurando en tu mente lo que estás leyendo. El cerebro lo reproduce. Entonces, eso significa que es un ejercicio que el cerebro necesita. Mucha gente me dice, bueno, y los crucigramas y esos ejercicios que la gente hace con números y figuras, claro que sí. El cerebro recibe ese estímulo, el cerebro se estimula y cuando nosotros registramos, esto lo quiero decir como va a sonar propiamente, el cerebro es un órgano eléctrico. Cada célula tiene un voltio. Cada célula tiene un voltio. Lo que quiere decir que cuando tú estás leyendo, si tú registras un electroencefalograma o haces una resonancia magnética funcional, tú ves las células como están funcionando. Se mueven, doctor, moviéndose, uno se verían esas células. Se mueven. No se ve, o sea, con la resonancia funcional. Bueno, no solamente cuando tú estás leyendo, inclusive hay imágenes bellísimas cuando el ser humano está meditando. O sea, las zonas del cerebro que están en actividad. Entonces, todo eso, lo que yo le digo a las personas, no se queden simplemente en un cuarto solo, tomen un libro, lean, vean documentales, programas de televisión. Hay que tener el cerebro en movimiento, en constante movilidad. Y eso retrasa, no hay ninguna duda de que eso retrasa las patologías cognitivas. Doctor, en los seres humanos. pero una persona que esté en tanto movimiento, que no tome un descanso en su vida constante, también eso puede afectar el cerebro. Bueno, entraste en un tema el estrés, interesante, el sueño. el sueño. ¿Cuántas horas debemos dormir? Lo que sabemos hoy día, que tenemos que dormir mínimo 6 para que el cerebro pueda, voy a utilizar una palabra normal, Resetearse. pueda codificar o computar lo que él vio lo que él recibió durante el día. Esta entrevista no va a estar grabada en el cerebro hasta esta noche, cuando durmamos. Esta noche que se va a grabar. El cerebro simplemente la está oyendo, pero el cerebro, cuando ya nos acostemos ahorita, dentro de un par de horas, 3 horas, entonces el cerebro computa esta conversación y graba y deja ahí codificadas las cosas importantes, las que no le interesa al cerebro de nosotros 3, simplemente las desecha. Entonces, en conclusión, leer, estar activo, reír, salir de la casa, es la única manera, caminar es la única manera de que uno puede retrasar, por decirlo así, el envejecimiento que va a venir. Como quiera. Sabemos que llegará, pero Doctor, se retrasa un poco más, como digo yo, incluso las enfermedades, digo yo, bueno, vámonos a hacer ejercicio porque ya las enfermedades llegarán, pero uno trata de retrasarlas lo más posible, ¿verdad? Doctor, vamos a entrar a un tema que vamos a entrar después de esta pausa comercial,
que es lo que mueve al mundo en este momento, que está moviendo a Estados Unidos, que está moviendo a las grandes potencias y que llega a nosotros, por supuesto. Inteligencia artificial y cerebro. Una colega suya nos decía el año pasado, que la tuvimos en 2x3, que había una preocupación en el mundo hasta por el tema de que todo este boom de la tecnología haga que la gente lea menos, use mucha tecnología y que el cerebro esté dejando de, como decía De ella, activarse, de funcionar. en el caso de los niños, por ejemplo, venimos con ese gran tema del cerebro, nuestro cerebro, este boom de la tecnología, inteligencia artificial, ¿cómo nos impacta? Si no tenemos que leer mucho porque un aparato nos lo dice todo. Volvemos con nuestro invitado de lujo en un momentito. Dos por ti esencial luz. Dos por ti esencial luz. Continuamos en esta interesantísima conversación con el doctor José Joaquín Puello. Y antes de la pausa hablamos, doctor, ¿cómo impacta la tecnología, la inteligencia artificial en nuestro cerebro? Y le voy a poner un ejemplo. Ya uno no se sabe los teléfonos de nadie. Ya todo está aquí registrado en nuestros teléfonos. Y las direcciones mucho menos. Ya. Sí, porque tú pones away. Mira, los jóvenes de ahora no saben llegar ni a la esquina si no es a través de la aplicación. Porque lo veo con muchísima Los frecuencia. poquitos pesos que tienen la cuenta tampoco. También, doctor, ¿cómo nos impacta? ¿Cómo está impactando toda esta tecnología en nuestro órgano vital? Porque Sí, usted dice así que, que ese es el que se encarga de nuestra vida. Así es. ¿Cuánto sabemos sobre este tema? Hay programas y programas y estudios. Yo mismo me quedo sorprendido. Y es un tema que yo, perdonando la inmodestia, que yo lo he manejado por muchos años y lo sigo muy de cerca, porque me toca muy de cerca Claro. como cirujano, de que realmente necesito la inteligencia artificial. Entonces, llegó para quedarse la inteligencia artificial. Ahora hay que ponerla en el nicho que le corresponde, porque no todo va a ser inteligencia artificial. Hay estudios impresionantes que nos dicen que es buena, hasta dónde podemos llegar y qué va a pasar con nosotros. Como el ser humano. Lo primero es, yo lo digo medio en chanza, pero es verdad, las computadoras no se enamoran. No. No sé, no, por supuesto La que no. computadora que ustedes tienen allá, una al lado de otra, Ajá. una computadora no le dice piropo a la otra, que, oye, amaneciste linda hoy. Una cosa tan sencilla como esa. No, es tan sencilla. No le escribe versos, no le manda No flores, le da un abrazo. no le da un abrazo. Bueno, yo lo digo de chanza, pero eso tiene una, tiene, sí, es un argumento interesante. El segundo tema es el que tiene que ver con la comparación de las computadoras con el cerebro humano, que no hay posibilidad de comparar una cosa con otra, porque el cerebro humano va reaccionando dependiendo del entorno. Ya lo decían los grandes neurofisiólogos, nosotros somos cerebro y ambiente, y el ambiente cambia constantemente. Totalmente. Una computadora no va a reaccionar cuando oye la alarma de un tsunami. Ella se queda en su oficina tranquilamente. Ahí. No le importa que venga un tsunami y se la lleve. Bueno, entonces esto ha sido bien estudiado y sabemos exactamente en qué lugar nosotros estamos. ¿Es una herramienta importante? Sí. ¿Es una herramienta que nos va a ayudar en algunas actividades clave para la vida de los seres humanos? Sí. En el caso de la medicina, nos va a ayudar. Sí. Pero hay un paréntesis. Nos va a ayudar sobre todo, en el caso de la medicina, nos va a ayudar en la construcción de herramientas biotecnológicas que nosotros vamos a poder reemplazar órganos. De hecho,
ya sabemos, se llama Proyecto Aurora, ya sabemos que con el pensamiento y con la computadora nosotros podemos mover un brazo biónico. Ya lo sabemos. Y ya lo hemos. Ya se está. En Rusia se está haciendo desde hace un tiempo. No se están haciendo mucho, doctor. Inclusive podemos tener una retina nueva, la podemos tener también. De hecho, podemos colocar, y esto a ustedes les va a sorprender como me sorprendió a mí, nosotros podemos conectar el pensamiento con el Internet y nadie se da cuenta. Wow. Hay un estudio bellísimo en la Universidad de Toronto donde a un joven lo conectan al Internet, le hacen preguntas de cosas que él no sabe, de física cuántica, etcétera, etcétera. Sí, el Internet la responde y el Internet se la pasa a su pensamiento. Nadie está oyendo la respuesta. Entonces, todo eso lo sabemos. Sabemos también que es posible con el pensamiento mover un órgano. Eso se llama el proyecto, el nombre de la mona con lo que lo hicieron, Idoya, de que una mona en Estados Unidos, en Virginia, le pudo mover el brazo a un mono que estaba en Tokio. Entonces, todo eso a nosotros de la inteligencia artificial, eso Antes parecía ciencia ficción. parecía, ya no lo Ya es, no es ciencia ya no lo es. Podemos llegar con la inteligencia artificial a zonas del cerebro que antes era imposible llegar y llegamos con una exactitud milimétrica. Que por cierto, entre paréntesis, yo le he propuesto al presidente Abinader que ya instalemos eso en la ciudad sanitaria, ese tipo de herramientas que disminuye mortalidad, disminuye morbilidad, le hace la vida más sencilla al cirujano, al paciente lo cura más rápidamente, etcétera. Pero ese es un tema que podemos tratar en otro momento. Entonces, yo no tengo ninguna duda de que llegó para quedarse y nos va a ayudar. La pregunta que nos hacemos nosotros los médicos, ¿en qué nos va a ayudar? Yo les voy a decir, nos va a ayudar con los análisis, a interpretar los para análisis. las evaluaciones médicas, el Definitivamente. diagnóstico, ese diagnóstico certero. Esas variaciones pequeñas que hay en los análisis de sangre o de orina o de electrocardiograma, etcétera, que nosotros hacemos, las computadoras por inteligencia artificial, sí nosotros vamos a prevenir Y enfermedades. ustedes los cirujanos, en la precisión, por ejemplo, hoy día se puede hacer cirugía por ¿cómo se llama? Con telemedicina. Eso usted hablaba La de robótica. con la robótica, o sea, la precisión No, para más, no quitar más, órganos más por- todavía. Y esto no es ciencia ficción y tampoco cuesta gran cosa en términos monetarios. Con la inteligencia artificial podemos entrar al cerebro y ver a colores un tumor bueno, esto es así como lo vemos, de color ámbar. Vemos las vías nerviosas que no podemos tocar en color verde en tiempo real. Y vemos las arterias en rojo y las venas en azul. Y esto lo podemos tener en la ciudad sanitaria. Una vez el presidente Abinader diga que eso se va a invertir ahí, que por cierto puede ser cuánto cuesta eso, anda por 3.7 millones de dólares. Y eso significa un avance extraordinario en la medicina, en la medicina del sistema nervioso. Que tienen esos centros especializados se reduciría Sí, bastante. y yo creo que sí, que nosotros como país debemos apostar siempre a la excelencia. Y por último, con la inteligencia artificial, si hay algo que nos va a ayudar en las imágenes Así, hay muchos radiológicas. avances, doctor. En las imágenes radiológicas. El radiólogo moderno, cuando tenga la inteligencia artificial en sus oficinas, él va a poder discriminar mucho mejor las lesiones que él está viendo en una sonografía, en una resonancia magnética, en una tomografía. Hasta ahí es el tema al día de hoy, esta tarde que nosotros estamos hablando. Ahora bien, la pregunta ahora que viene es, ¿cuántos la están usando? Apenas un 6%. Un 6% En el mundo entero, 6%. De la población médica. Sí, del mundo entero. En el mundo. 6%. ¿Hay resistencia a adaptarse a todos estos cambios en el mundo? Claro que hay resistencia. La resistencia llega en algunos países ya desarrollados, sé de España, hasta un 72%. Imagínense. Lo que quiere decir que los médicos todavía no nos adaptamos a que eso va a venir y nos va a ayudar. La pregunta final, ¿esa es la respuesta entonces a la práctica de la medicina? Claro que no.
Eso le decía, Todavía- ¿dónde están los temores entonces? doctor? Todavía, Doris, tú tienes que ponerle la mano al paciente. Claro. Tú tienes que abrazarlo, tú tienes que Conversar. visitarlo, tienes que sentarte a hablar con el paciente, sentarte. Tienes que oír la parte que la computadora no oye, que es el ánimo del paciente, Exacto. lo que él siente, Las emociones. las emociones, las preocupaciones. Señores, cuando un paciente va al quirófano, usted no se imagina El miedo. el miedo, la tensión. La computadora no entiende de eso. Doctor, pero hasta para un simple procedimiento, cuando yo voy al odontólogo, le agarro la mano al Te odontólogo, pone fría. necesito Sí, uno se poner- asusta. sentir la mano de ese hombre o de Sí. esa mujer y apretársela además. No, y ver cuando ya tú estás operado, cuando tú ves tu médico en la mañana Al lado, siguiente que que te va a visitar y, Y te que le pone la sonríe, mano, tú dices, que bueno, te ya todo sonríe. salió bien. El Sí, paciente sí. te mira en la cara porque el paciente interpreta tus gestos. Claro. Entonces, Claro, la computadora no va a visitar un No, para operado. Con el mismo Entonces, rostro todo el tiempo, la Lo que yo quiero decir computadora. con esto es que si llegó, hay muchas cosas que nosotros no, ustedes no se imaginan hasta dónde realmente hemos llegado con los proyectos que hay ahora mismo de la inteligencia Bueno, artificial. doctor, se nos terminó el tiempo y no hablamos ni de la ciudad sanitaria. O sea, Nada, que se ese va a quedó. ser, En la bueno, pero eso es próxima. un compromiso para que vuelva con nosotros. Nosotros queremos agradecerle, como siempre, doctor, que siempre nos acompaña cada vez que lo invitamos, a nuestros amigos televidentes. Muchísimas gracias por cambiarse con nosotros para acá, porque sabemos que van a seguirnos y van a sumarse otros más a este canal. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas y será hasta la próxima semana. Gracias, doctor. Gracias. Dos por tres en salud.